Ah, algo que debe de quedar bien claro es el hecho de que analógico y digital no son antónimos. ¿Qué significa? Que no quiere decir que son lo contrario, ¿sí? Eh, Tampoco significa decir que si no es analógico, entonces tiene que ser digital o viceversa. También es importante distinguir estos conceptos dependiendo del contexto. Si yo hablo meramente de los componentes que de los que están constituidos un dispositivo, un aparato, cualquier circuito, sí puedo hablar de que son elementos digitales, o puedo decir, es un circuito digital, ¿sí? Porque está constituido por componentes digitales, ¿sí? Y esos componentes digitales, pues tiene que ver con la señal que produce, que ya la vimos, ¿no? Que son dos valores nada más y que no hay un punto intermedio entre esos dos valores. Un sí, un no, un alto, un bajo. Regularmente así los identificamos, alto o bajo. Pero cuando hablamos del mundo real, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer la reflexión en el sentido de que analógico y digital en cuanto a señales o fenómenos, no podemos decir que son cosas distintas. Si yo hablo de un fenómeno, ya lo habíamos dicho, estoy hablando de un fenómeno analógico, es una señal analógica siempre. Si hacemos modulación o adecuación de esa señal, entonces ya puedo hablar de que es una transcripción del mundo analógico y entonces podemos decir que estamos hablando del mundo digital o una señal digital. ¿Me explico? Entonces, los fenómenos son meramente analógicos, ¿sí? Todos los fenómenos que puede observar, sentir, evaluar, medirse simplemente son analógicos. Cuando los adecuamos, los modulamos, los preparamos para que estos puedan ser procesados, entonces estamos hablando de que se hizo una transcripción de ese mundo analógico a un mundo digital para que se puedan ser procesados. De antemano ya lo platicamos también de que una vez que haya sido procesado aquella señal analógica, debe devolverse o convertirse una señal analógica, o sea, analógica digital y luego de digital analógica. Si esta señal va a tener que ser percibida por algún sentido del humano. Si va a ser enviada a otro dispositivo, pues probablemente no se necesita volver a convertir, ¿sí? Ya sabemos que la señal digital pues es una representación discreta, ya lo hemos dicho, no continua, por lo tanto el analógico también se le llama continua. Por acá dice que esto tiene que ver con semejante a y también se le identifica como circuitos lineales o continuos. Bien. Algo importante que también les comenté anteriormente es que la señal, una vez que haya sido convertida a digital o digital a analógica, pues no va a ser perfectamente igual a la original, ¿sí? Pero pues tampoco nuestros sentidos son tan perfectos como para detectar esa diferencia, ¿sí? Por aquí les pone, yo creo que ya revisaron, ya leyeron algunos ejemplos de un equipo de audio para grabar y reproducir voz, pues se tiene que hacer el procesamiento, se tiene que hacer esa conversión a digital y luego volverla a reconvertir. Y bueno, aquí entra el concepto de convertidor analógico a digital y de digital a analógico, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, los circuitos análogos o analógicos trabajan con una variedad de señales que varían de forma continua dentro de valores de cualquier señal, ¿no? Dependiendo de esta. Se le denominan también circuitos lineales. Luego los digitales trabajan con señales que pueden ser adoptadas únicamente en dos valores, pero nunca
los intermedios. Alto, bajo, 0, 1. Por aquí también vienen algunos ejemplos de qué sería un circuito digital, ¿no? Ya lo habíamos dicho también, que vamos a preferir un circuito digital cuando necesitemos precisión, confiabilidad también. Dijimos, los analógicos son exactos y los digitales son precisos. Con eso los podemos identificar. Entonces, todo esto lo platicamos en la clase anterior, ¿sí? Nada más quería volverlo a retomar para que no se nos fuera a pasar ningún punto. Parte de lo que les pedí que hicieran por ahí como tarea, que comenzaran a ver. Bueno, de hecho esta fue una tarea en el foro. ¿A qué se refería el término controlar? Fue la pregunta. Esto nos va a permitir también hablar de lo que es el lazo de control y los diferentes lazos de control que hay para que ustedes hagan esa tarea de proponer un lazo de control, ¿sí? Explicando todos sus elementos. Bien. Dice que, bueno, para todos creo que debe ser claro el hecho que digamos mencionemos el término de control, ¿sí? Por aquí dice controlar el mundo, dominar el mundo. Entonces, pudiera parecer exagerado, ¿no? Pero desde el momento en que nosotros prendemos un aire acondicionado, pues hasta cierto punto estamos dominando también o estamos controlando, ¿sí? El mundo, porque a lo mejor dentro de nuestro espacio, pero lo estamos haciendo, ¿sí? Yo creo que de todo el tiempo en la historia del ser humano, ese ha sido uno de los grandes retos y de los grandes objetivos del ser humano, que sería controlar el mundo. Tan es así que nos controlan, ahí sí, ¿no? Hasta al propio ser humano, ¿no? A través de múltiples situaciones. Pero yo creo que ha sido uno de los objetivos más importantes que busca el ser humano y los retos que es controlar el mundo. El problema es que a veces no nos controlamos ni nosotros mismos y queremos estar controlando lo exterior, ¿no? Bueno, entonces sí es posible controlar. Definitivamente que dependiendo las propias características de lo que podemos controlar, habrá ciertas limitaciones y de los propios elementos que tenemos para poder generar ese control, ¿sí? Les decía, desde el momento en que yo prendo el aire acondicionado, pues estoy controlando temperatura, estoy controlando parte de lo que es el mundo y en mi contexto. Puedo controlar a lo mejor la iluminación, aquí yo puedo prender y apagar y hasta cierto punto pues lo controlé. A lo mejor no se percibe mucho y creo que se ve más iluminado, no. Entonces, pero estoy haciendo algo para controlar eso. A lo mejor igual abro las cortinas y ya hice un cambio y controlé esa iluminación. Igual cuando hace frío, pues puedo generar una elevación de temperatura a través de algunos aparatos, ¿no? Entonces sí lo hacemos, aunque pareciera exagerado, ¿no? Pero hacerlo formal o hacerlo a través de una automatización, ¿sí? Pues implica varias cosas. Entre ellas, bueno, primeramente, debo de tener identificada los valores, las variables, los fenómenos que quiero controlar. ¿Qué quiero controlar? ¿Qué fenómeno quiero controlar? Para eso necesito, permítame un poquito, mírala. Para eso necesito identificar esas variables. Por ejemplo, yo quiero identificar o quiero controlar el fenómeno la luz, ¿no? De la luz como generalmente lo conocemos.
Pero entonces tengo que identificar que lo que yo quiero controlar probablemente es la intensidad de iluminación, ¿sí? Habrá fenómenos en donde al controlar una variable altere otra, ¿sí? Entonces también hay que considerar. Habrá situaciones que tengamos que controlar que también tenemos que evaluar nuestro contexto y todas las perturbaciones que pueda haber en el entorno que yo quiera controlar. Bueno, pero en simples procesos muy sencillos o un proceso muy sencillo sería, pues primeramente debemos de medir ese parámetro físico o medir esa variable que yo necesito controlar para provocar un cambio o que necesito detectar para modificarla y poder generar un cambio en esa misma variable o probablemente en otra. Eso es importante. En ese fenómeno o probablemente en otro fenómeno. Todo depende del problema que quiera resolver. Bien, entonces primer paso sería medir el parámetro físico, tener la variable identificada y poder medirlo. Y para poder medirlo, pues yo necesito un sensor, sea eléctrico, sea químico, sea biológico, sea del tipo que sea a lo mejor hasta pues una regla, ¿no? Termina siendo a lo mejor un sensor, voy a medir algo, voy a medir una longitud, o a lo mejor esos, no me acuerdo el nombre del aparato, voy a medir una longitud así horizontal o en el piso y pues me voy con la ruedita, ¿no? Y termina siendo un sensor, me va a arrojar un valor, entonces mido el parámetro físico que deseo. Si no tengo un valor de referencia con qué comparar esa variable, parámetro medido, pues simplemente no puedo controlar nada, ¿sí? Tengo que comparar. Dicen que son malas las comparaciones. Yo nunca he creído eso, ¿no? Términos generales, yo nunca he creído que son malas las comparaciones. Es el punto de referencia para poder controlar o modificar cualquier cosa en general. Entonces, necesitamos establecer un valor de referencia a nuestras necesidades o a la necesidad propia del problema que queremos resolver. Luego, en función de esa comparación se puede determinar hacer tal o cual acción. Por ejemplo, si yo comparo ese valor medido con el valor de referencia y resulta que es mayor de lo que lo necesito, pues se tendrá probablemente que hacer un ajuste para modificar esa variable leída. Pero si es menor, pues probablemente se hará otra acción para nuevamente modificarla. O probablemente lo único que yo necesito es leer o comparar y a lo mejor mandar una señal como parte del resultado. Si hay un lazo de control en donde se da esa modificación del valor leído. Fíjense aquí, comparamos medición con el valor de referencia establecido por nosotros. Está establecido por nosotros, pero pues tiene que ver con la necesidad que estamos tratando de resolver. C. En función del resultado de esta comparación, influir sobre este parámetro para modificarlo en algún sentido, pero siempre pues desde acuerdo a las necesidades. O D, que sería de acuerdo al resultado de B, puede ser también otra acción consecuencia del parámetro a medir, pero que no modifique esa variable. Aquí lo observamos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Este lazo de control. Este lazo de control, déjenlo pongo por aquí, tiene por ahí el fenómeno físico. Esa sería nuestra entrada de datos, ¿no? Ese fenómeno, que puede ser cualquier fenómeno que es posible, que sea posible leer, ¿sí? Que sea posible medir. Puede ser temperatura, tensión, una posición, la velocidad, fuerza, resistencia, humedad, que es uno de las prácticas que van a realizar.
frecuencia, por esta temperatura, que también sería una de los de las prácticas, y además intensidad de luz o de iluminación. Llega el fenómeno, por aquí encontramos el sensor, ahí hay una variable. Esta variable tiene que acondicionarse, ¿sí? Tiene que acondicionarse. Aquí es donde va a entrar regularmente el convertidor analógico digital, junto con otros elementos que puedan ser requeridos para ajustar, acondicionar, amplificar. Ojo, siempre les doy ese tips. Cuando ustedes quieran amplificar una señal de 5 volts o 0 volts o asegurarse que el valor es lo más cercano a esos 5 volts o 0 volts, lo más adecuado sin necesidad de un amplificador, otro componente extra, con que ustedes agreguen una compuerta, AND o una NOT, es suficiente. Aseguran que llegan lo más cercano a los 5 volts o lo más cercano a los 0 volts, que de antemano ustedes saben que esas señales nunca son los 5 ni nunca son 0 volts, ¿verdad? Entonces, aquí son los ajustes que vamos a necesitar y ahí es donde ustedes a la hora de hacer su proyecto, pues es donde a lo mejor se van a topar un poquito con ese detalle, ¿no? Bien, una vez que ya se acondicionó, una vez que ya se acondicionó esa señal, que ya se convirtió, va a ser necesaria procesarla. Aquí, ¿qué entra, jóvenes? En el procesamiento. ¿Qué se les ocurre que se hace ahí? Comparación, exactamente. La comparación. Aquí es donde se compara. Ya no alcanza. Ahí es donde se compara. Habrá circuitos que probablemente nos ayuden a hacer eso sin la necesidad de agregar una computadora como tal. Es un procesamiento digital. Por aquí aparece la PC, pero no necesariamente tiene que ser una PC, porque regularmente la PC la identificamos como la de escritorio, ¿verdad? Aquí pongamos cualquier componente, dispositivo que nos sirva para hacer un procesamiento digital. Llámese microcontrolador, llámese computadora como tal, o llámese circuito digital. Desde luego, pues va a ser más complejo, va a ser a lo mejor complicado porque tendríamos que adaptar un circuito para esa tarea específica, pero no es imposible hacerlo. Entonces, aquí es donde se da la comparación. ¿Qué otra cosa sucede ahí, jóvenes? Hay una comparación y decisión. No es fácil escribir aquí. Y la decisión, aquí sucede. Y aquí ya es donde se dice, se va a la acción A o a la B, dependiendo, o a la B, a cualquiera de estas. Probablemente parte de lo que es esta acción A es simplemente emitir un sonido, leer el resultado, o sea, presentar el resultado de lo que se midió, prender un LED, mandar un mensaje en un LCD o guardar el resultado si acaso yo quiero hacer estadísticas de eso, de lo que, o registro de lo que estoy evaluando. ¿Qué pasó aquí? No hubo cambio. ¿Están de acuerdo? Aquí no se cambió, déjenlo pongo, no cambia el fenómeno. Este fenómeno de acá no se modifica. Genera otro fenómeno que es encender el LED, prender el LCD, guardar, o sea, sí hay un fenómeno definitivamente, pero no este original. ¿Sí está claro? Pero si en lugar de irse para esta acción se va hacia acá, ¿sí? Entonces va a haber un cambio, va a generar un cambio en el fenómeno, este se vuelve a leer y por aquí se sigue generando este ciclo, este bucle. Fíjense, de hecho, aquí hay dos actuadores
o dos fases de actuadores. Este actuador simplemente puede ser un relé, puede ser un switch, puede ser cualquier cosa que me provoque que prenda la bocina, que me mande un mensaje. Pues a lo mejor un LED pues no ocupa un actuador realmente, y mucho menos una conversión. Pero puede ser un motor, un relevador que prenda un motor, pero que en nada le afecte al fenómeno original. Si se va a esta opción B, quiere decir que este fenómeno, si fue temperatura, entra aquí, se acondiciona, se evalúa, resulta que se elevó la temperatura, por lo tanto necesitamos prender el aire. Vamos a suponer que es un ventilador y ahí le armamos un mecanismo y le acomodamos un switch para que prenda automáticamente el ventilador. Ya hice yo mi sistema, mi lazo de control. Entonces, por aquí va a haber un actuador que accione ese motor junto con ese motor. También es un actuador porque está accionando, pero sobre todo está provocando un cambio en la señal leída. ¿Sí? Provocó que ese cambio o esa acción aquí generada va a provocar que la temperatura baje. Sin embargo, acá probablemente lo único que quiero es que cada vez que la temperatura suba a más de 36 grados, haga un bip, ¿sí? Un pitido. ¿Este pitido provocó que cambiara el fenómeno? No. ¿Fue un fenómeno? Sí, porque lo estoy oyendo. Generó un fenómeno físico, pero distinto al de entrada. Ahí está la clave. Y cuando se va para acá, genera un cambio en el fenómeno de entrada y vuelve a leerse. ¿Me explico? ¿Qué pasa con perdón, no con el fenómeno? Bueno, sí. ¿Qué pasa con el sensor? El sensor va a quedar activo todo el tiempo en el lazo. El sensor va a estar sensando. El fenómeno probablemente está presente o va a estar yendo y viniendo el fenómeno. ¿Qué significa? Pues que va a permanecer leyéndose un fenómeno, ¿sí? Entonces, en ocasiones se confunde esto como un lazo cerrado porque es un lazo que tiene un bucle, pero el bucle realmente podríamos decir, el bucle está aquí, aquí. Mientras no detecte por aquí una variación o que la comparación no me diga lo contrario, esto no va a avanzar hasta acá. Por lo tanto, no va a provocar un cambio. ¿Sí me explico? Un lazo de control es una forma de representar procesos, ¿no? En este caso estamos evaluando fenómenos físicos y una acción dependiendo de lo que de él resulte, de la comparación que de ese lazo resulte. Hay un lazo de control que es cerrado, o lazo cerrado de control, o lazo de control cerrado, como lo quieran llamar. Dice que son procesos que aplicamos para medir y controlar las modificaciones de los fenómenos físicos originales. Controlar. El controlar implica un cambio del fenómeno que haya sido leído. El monitorear nada más implica una lectura y una acción sin que tenga que modificarse el fenómeno. ¿Sí? Dice, debido a que el camino de retroalimentación forma un bucle o lazo al llevar información ya procesada al comienzo del proceso. ¿Por qué hay dos actuadores? Porque este puede hacer una acción que simplemente, ya decíamos, generar cualquiera de estos fenómenos, pero probablemente necesitamos un actuador distinto si queremos hacer una modificación del fenómeno. Luego, aquí viene un ejemplo similar a lo que les comentaba del aire. Aquí habla del horno, que yo quiero que lo lean luego. Y se le llama lazo abierto o lazo control abierto
si no existiera el lazo cerrado de realimentación. Esto es, en el ejemplo anterior, si solo existiera una medición e indicación de la temperatura, pero que el control sobre esta se hiciera en forma manual. De hecho, ni manual, bueno, sí, ya no, sí podemos hacerlo manual y no es un lazo de control cerrado, porque parte de lo que es el lazo de control implica que se haga de forma automática, ¿eh? Entonces, vamos a suponer que yo tengo el mismo ventilador y tengo el termómetro. Tengo el termómetro que me evalúa. Ya estamos a 36 grados, 36.1. El termómetro a lo mejor me va a mandar una señal diciéndome que ya se excedió la medida o la variable que establecimos. ¿Qué hago? Pues voy, me paro y prendo el ventilador. Es un lazo de control abierto, porque dentro de los procesos automatizados no incluye el hecho de que de forma automática se prenda aquel ventilador. Y luego, si lo hago de otra forma, que esté el sensor, detecta, compara que se elevó la temperatura y manda una señal eléctrica, les decía, algún switch o algún sistema que haga que ese ventilador se encienda. ¿Es un lazo cerrado? ¿Sería un lazo cerrado, jóvenes? Aquí también es Sí, importante considerar algunos detalles, ¿eh? Sí, creo que dijo Edson que sí. Aquí es bien importante aclarar. Sí, siempre y cuando ese fenómeno se vuelva a evaluar y hubiera otra acción que deshabilite o que apague en este caso el ventilador, ¿están de acuerdo? Ojo, si yo digo que aquí es donde está totalmente la automatización. Si yo digo que la temperatura tiene que estar a 36.5 o 36, la que sea, X, tanto si sube como baja, debe de ser controlada. Y con eso nosotros identificamos que es un lazo de control perfectamente cerrado, porque está perfectamente controlando un valor. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo nada más le ponga un límite, un valor, más bien un valor, que diga, o que la condición solamente diga que cuando se eleve la temperatura a más de 36 grados, automáticamente se prende el ventilador. Pero ya no vuelve a evaluar, ya no vuelve a evaluar la variable, ¿sí? O a lo mejor el sensor la vuelve a evaluar, pero ya no hay una acción que permita que en un momento dado, si la temperatura bajó más de lo que yo quiera, pues el ventilador se apague. ¿Me explico? Entonces hay que considerar todo eso. Siempre va a ser mejor que establezca una especie de rango en esa comparación. Mayor o igual, menor o igual, o que sea exactamente, nada más que ahí tendremos que ver, ¿no? Pues dependiendo de lo que estemos midiendo, ¿no? Para poder decidir si prendo o apago aquel dispositivo que me va a permitir controlar justamente el fenómeno. ¿Sí? Constantemente monitoreando no me da la seguridad que sea cerrado.